Las causas de la Primera Guerra Mundial fueron de distinta índole, como por ejemplo las rivalidades territoriales, en las que Francia quería recuperar Alsacia y Lorena pertenecientes a Alemania, como se puede ver en el mapa. Italia quería las provincias irredentas, que son Trento, Istria y Dalmacia, situadas en el mar Adriático, en las manos de Austria-Hungría. Los Balcanes quieren controlar las jóvenes naciones y Serbia quiere unificar varios territorios en una gran Serbia. Además, Rusia desea más influencia de los Balcanes y Austria-Hungría rivaliza para extenderse en los Balcanes y así poder salir al Mediterráneo. También hubo rivalidades económicas porque Alemania empezaba a convertirse en una gran potencia mundial que rivalizaba con Reino Unido y Francia, amenazando así su hegemonía. Por otro lado, hubo rivalidades coloniales, ya que las potencias europeas rivalizaban entre ellas para extenderse por África y Asia. Los conflictos nacionalistas. Estos se enfrentaban a personas de distintas nacionalidades y formaban parte de grandes imperios. Los más representativos se dieron en Austria-Hungría y Turquía en la zona de los Balcanes. Hubo causas diplomáticas como la paz armada, que fue un periodo en el que los países se encontraban en un estado de paz y en el que aprovecharon para armarse. Durante este periodo se formaron dos bloques militares, la Triple Entente, formada por Francia, Reino Unido y Rusia, y la Triple Alianza, que estaba constituida por Alemania, Austria-Hungría e Italia. Estos bloques podían convertir un conflicto local en una guerra de extensión mundial, ya que si se atacaba a uno de los miembros de las alianzas, los demás también participarían. El evento detonante del conflicto fue el asesinato del archiduque Francisco Fernando de Austria y su esposa, Sofía Chotek, en Sarajevo el 28 de junio de 1914, a manos del joven estudiante nacionalista serbio Gavrilo Princip, miembro del grupo serbio Joven Bosnia, ligado a un grupo nacionalista Mano Negra, que apoyaba la unificación de Bosnia con Serbia. Su asesinato precipitó la declaración de guerra de Austria contra Serbia, que desencadenó la Primera Guerra Mundial. Las alianzas militares europeas en 1914. El Imperio Austrohúngaro exigió con el apoyo del Imperio Alemán investigar el crimen en territorio serbio, ya que consideraba que la organización Mano Negra tenía conexión con los servicios secretos de ese país. El Imperio Austrohúngaro dio un duro ultimátum el 7 de julio a Serbia, la que con el apoyo ruso no aceptó todas las condiciones impuestas, en particular la participación de policías austriacos en investigaciones en territorio serbio. Ante dicha negativa, el 28 de julio de 1914, Austria-Hungría declaró la guerra a Serbia. Acto seguido, el 29 de julio, Rusia ordenó la movilización general. En función de las alianzas militares, el 1 de agosto, Alemania le declaró la guerra a Rusia, al considerar la movilización como un acto de guerra contra Austria-Hungría. Ante esto, y en virtud de la alianza militar franco-rusa, en 1894, Francia declaró la guerra a Alemania ese mismo día. Las características de la guerra. Esta guerra tuvo una gran extensión territorial ya que afectó a numerosos países. Además, fue la primera guerra en la que se incluyó una parte psicológica mediante la propaganda que intenta minar la moral del enemigo y fortalecer la propia. También utiliza nuevas armas como las que se pueden ver en las imágenes. Esta guerra también causó unas transformaciones económicas ya que se ganaba una gran cantidad de dinero con la venta de las armas. Y también tuvo unas transformaciones sociales ya que las mujeres se introdujeron en el mundo de la producción y venta de armas porque se necesitaba mano de obra para sustituir a los hombres que combatían en el frente. Estas cuentan que no les importaba quedarse con la piel amarilla o el pelo gravemente dañado, ya que pensaban en que sus maridos se podían quedar lisiados en el frente para el resto de su vida o incluso morir. Las etapas de la guerra. La primera es la guerra de movimientos. En ella, Alemania intentó una rápida victoria frente a Francia porque quería concentrar todas sus fuerzas en el frente oriental para así derrotar a Rusia. Pero su plan fracasó porque Rusia cubrió con mucha rapidez su frente y por la resistencia francesa en Marne, que impidió a Alemania llegar hasta París. Fue una etapa con numerosas ofensivas y contraofensivas. La segunda es la guerra de posiciones o trincheras. Ante la falta de una victoria decisiva, los frentes se establecieron a lo largo de inmensas líneas de trincheras, zanjas excavadas en el terreno protegidas por ametralladoras y alambradas. En esta etapa se abrieron varios frentes de los cuales vamos a estudiar los más importantes. En el frente occidental se abrieron trincheras desde el Mar del Norte hasta Suiza. El 1 de julio los británicos desataron una gran lucha en la batalla de Somme, a fin de dividir las tropas alemanas y reducir la presión sobre Francia.
Los alemanes retrocedieron escasos kilómetros. Al final, el frente casi no se modificó, ni en Verdún ni en Somme, pese a los centenares de miles de bajas. El frente oriental. La estrategia de guerra alemana funcionó contra Rusia. El ejército ruso contaba con 8 millones de hombres en 1914, pero estaba compuesto principalmente por campesinos sin ninguna formación militar, mal armados y equipados. El mando ruso era también mediocre. Los dos ejércitos se enfrentaron en la batalla de Tannenberg y en la batalla de los lagos Masurianos. Los rusos sufrieron grandes derrotas en ambos casos y fueron obligados a replegarse. Frente balcánico. En la región de los Balcanes tuvieron lugar una serie de campañas militares entre las potencias centrales y los aliados. En este teatro de operaciones la guerra comenzó con la invasión austrohúngara a Serbia en 1914, que acabó con la conquista de Serbia y Montenegro a finales de 1915. Las fuerzas serbias fueron atacadas desde el norte y el este, viéndose obligadas a retirarse del país. Sin embargo, el ejército serbio se mantuvo operativo, aunque emplazado en Grecia. Frente de Oriente Medio. Los aliados contaban con la debilidad del Imperio Otomano para abrir una vía directa y apoyar a sus aliados rusos. El ambicioso proyecto comenzó con el despliegue de una imponente flota inglesa, pero los otomanos se defendieron con una eficacia inesperada, por lo que los aliados fracasaron. Frente italiano. En 1915 Italia se unió a los aliados y ataca a Austria. Sin embargo, una larga serie de ofensivas sobre el río Isonzo fracasa. En 1917 son los austrohúngaros, reforzados por tropas alemanas, los que baten duramente a los italianos en Caporetto. Este desastre casi saca a Italia de la guerra, pero el frente se estabiliza sobre el río Piave. La guerra en África. En África, británicos y franceses atacaron desde todos sus frentes a las colonias alemanas que estaban rodeados por sus posesiones. Solo la colonia Tanganica resistió bajo dominio alemán hasta el final de la contienda. La guerra en el Extremo Oriente y el Pacífico. Tras el estallido de la guerra, el Imperio japonés envió un ultimátum a Alemania, solicitando la evacuación de Jiangsu, al noreste de China. Alemania se negó a cumplirlo, por lo que Japón entró en la guerra del lado de los aliados, el 23 de agosto de 1914. Las tropas japonesas ocuparon las posesiones alemanas en las islas Carolinas y Marianas. Mientras tanto, en el Pacífico también hubo movimientos, aunque no batallas de... La guerra en el mar. La guerra naval se caracterizó por los esfuerzos de las potencias aliadas, especialmente de Gran Bretaña, para imponer un bloqueo marítimo a los imperios centrales, utilizando sus grandes flotas navales. Los imperios centrales tratan de romper el bloqueo o establecer uno efectivo a Reino Unido y a Francia, e interceptar el apoyo de sus colonias y romper las rutas de aprovisionamiento entre América y Europa. A mediados de 1916, la Gran Flota británica y la Flota de Alta Mar alemana se encontraron en pleno frente a la península de Jutlandia. En ella, los alemanes tenían como objetivo impedir el abastecimiento británico desde Noruega. La batalla comenzó el 31 de mayo y fue el mayor combate naval registrado durante la guerra, pero no hubo un total ganador. Hubo numerosos cambios en 1917. En el primero, Rusia se retiró del conflicto tras la Revolución Rusa y la firma del Acuerdo Brest-Litovsk. En el segundo, Japón e Italia se sumaron a los aliados y Bulgaria y el Imperio Turco a los centrales. Por último, Estados Unidos entró en la guerra por el hundimiento de Lusitania, el 7 de mayo de 1915, donde murieron 123 estadounidenses por un submarino alemán. Este hecho provocó una viva reacción en Estados Unidos, que se preparó para entrar oficialmente al lado de los aliados. El final de la guerra. En 1918, una ofensiva de los aliados en todos los frentes provocó la progresiva rendición de los imperios centrales. Alemania firmó un armisticio y Guillermo II abdicó del trono, proclamándose la República de Weimar y finalizando así la Primera Guerra Mundial. Tras el conflicto se firmaron varios tratados de paz por separado entre cada uno de los vencidos y todos los vencedores, con excepción de Rusia, que había abandonado la guerra en 1917. Al conjunto de estos tratados se le conoce como la Paz de París, que va desde 1919 a 1920. Francia y Reino Unido exigieron duras sanciones a los vencidos. Por su parte, Estados Unidos, a través de su presidente W. Wilson, promovía un espíritu de mayor concordia mediante los denominados 14 puntos. Wilson rechazaba la diplomacia secreta, la carrera de armamento y era partidario de la reorganización de las fronteras atendiendo al principio de... Hubo diferentes tratados, como el de Versalles, firmado el 28 de junio de 1919 entre los aliados y Alemania. El antiguo territorio del Imperio alemán fue cortado en dos por el corredor polaco, desmilitarizado y confiscado sus colonias.
Por otra parte, Alemania perdió territorios como Alsacia y Lorena, que pasaban a Francia. Fue supervisado y condenado a pagar enormes compensaciones y tratados como responsable del conflicto. Este tratado produjo una gran amargura entre los alemanes y fue la semilla inicial para el próximo conflicto mundial. Otro ejemplo es el Tratado de Sèvres, firmado el 10 de agosto de 1920 entre el Imperio Otomano y los aliados, a excepción de Rusia y Estados Unidos. El tratado dejaba a los otomanos en la mayor parte de sus antiguas posesiones, limitando sus territorios a Constantinopla y parte de Asia Menor. La Sociedad de Naciones, creada por el presidente Wilson, su finalidad era resolver de forma pacífica los conflictos entre estados a través de la cooperación internacional. Tenía su sede en Ginebra y excluyó a Estados Unidos, Alemania y Rusia. Consecuencias de la guerra. Demográficas. Provocó más de 10 millones de muertos y también hubo numerosos huérfanos, heridos, mutilados e inválidos. Políticas. Las dinastías que gobernaban los grandes imperios fueron abolidas. Se generalizó el sufragio universal masculino y se permitió a las mujeres votar en muchos países. En el plano intelectual, la hegemonía europea fue sustituida por la de Estados Unidos. Económicas. Causó graves pérdidas materiales, campos de cultivo, industrias, transportes, edificios, y Europa quedó muy endeudada con Estados Unidos. Por último, territoriales, que constituyen en la desaparición del Imperio Austrohúngaro, el segundo Reich alemán, el Imperio Otomano y el ruso. Además, aparecen algunos nuevos como Polonia, Checoslovaquia y Austria y Hungría se separan gracias a los tratados de Trianón y Saint-Germain. Además, surge Yugoslavia bajo el dominio serbio. Se crearon estados tapón como Estonia, Letonia, Lituania y Polonia, encargados de aislar a Rusia.